Esa noche no esperaba a nadie. Ya había apagado las luces del salón y me había puesto mi bata de algodón cuando escuché el sonido del coche de Sunny. Tardó unos segundos en abrir la puerta, como si dudara si debía entrar. Salí al pasillo con las pantuflas arrastrando por el suelo. Y entonces vi que no venía solo. «Mamá», dijo Sunny, con una voz más suave de lo habitual. «¿Puede quedarse aquí mi amigo esta noche? Venimos de lejos y se nos ha hecho tarde en la carretera». Detrás de él, un muchacho alto con rostro cansado bajó la mirada. No parecía mucho mayor que Sunny, quizá 30 y pocos. Tenía la piel quemada por el sol y ojeras como si llevara días sin dormir. «Claro, hijo», contesté sin pensar. «¿Cómo se llama tu amigo?» «Se llama Leo», dijo Sunny, quitándose la mochila del hombro. Leo me miró por fin. Tenía unos ojos grandes y oscuros, pero no intimidaban. Al contrario, transmitían algo vulnerable, algo roto. Asentí con una sonrisa. «Bienvenido, Leo. ¿Queréis algo de cenar?» Negaron con la cabeza casi al unísono. Les señalé las habitaciones de invitados. Mi casa no es grande, pero tiene espacio de sobra desde que Enrique murió. Desde entonces, todo ha permanecido en su lugar, como si el tiempo se hubiese detenido en las paredes. Y ahora, con estos pasos nuevos, esos espacios parecían volver a respirar. Fui a la cocina, les preparé 2 vasos de agua fresca y los dejé sobre la mesa, por si tenían sed. En el silencio, oía el leve murmullo de sus voces en el pasillo. No entendía lo que decían. Solo la música de 2 vidas que no eran la mía. Mientras volvía a mi habitación, el corazón me latía más rápido de lo habitual. No de miedo. Era otra cosa, una inquietud silenciosa. Un extraño en casa. Un cuerpo más en la casa de los recuerdos. Me acosté, pero no dormí. A veces, cuando las voces se apagaban y todo quedaba en silencio, me parecía oír los pasos de Enrique bajando por las escaleras. Pero esta noche, eran otros pasos. Más jóvenes. Más inciertos. Y en ese incierto, sin saber por qué, también había algo que me devolvía el aliento. Ya pasaba la medianoche cuando abrí los ojos sin saber por qué. No había ruido en la casa, pero algo me había sacado del sueño. Miré el reloj en la mesita de noche, las 12:47. A esas horas solo me despierta el recuerdo de Enrique o una preocupación sin nombre. Pero esa noche no era ninguna de las 2 cosas. Era algo más sutil. Una presencia que aún no comprendía. Me puse la bata encima del camisón y salí al pasillo, caminando en silencio. La madera del suelo crujió bajo mis pies, como si también ella quisiera recordarme que no estaba sola. Entonces escuché el golpe, apenas un roce contra la puerta. Un toque tan delicado que podría haber sido el viento, pero no lo era. «¿Señora Carmen?» Una voz masculina y baja, casi un susurro. Era Leo. Abrí la puerta despacio. Él estaba ahí, descalzo, con el cabello revuelto y el rostro somnoliento. «Perdón por molestarla», dijo con una expresión entre vergüenza y necesidad. «¿Podría darme un vaso de agua?» Asentí, aún con los ojos entornados por el sueño. «Claro, hijo. Vamos a la cocina». Bajamos los 2 en silencio. No encendí la luz del pasillo, pero en la cocina apreté el interruptor. La lámpara colgante parpadeó 2 veces antes de iluminar la estancia con su luz amarilla y cálida. Fui hacia el mueble donde guardo las tazas. Las de uso diario están abajo, pero no sé por qué. Esa noche quise darle una de las bonitas. Una con flores azules que casi no uso. Estaba en el estante alto. Cogí el pequeño taburete que guardo al lado de la nevera, puse un pie, luego el otro, y estiré el brazo. No calculé bien. El borde de mi bata se enganchó con algo y perdí el equilibrio. El corazón me dio un vuelco. Solté un grito ahogado mientras sentía que el cuerpo me traicionaba, pero antes de caer, unas manos fuertes me sujetaron por los hombros. La taza, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Cayó al suelo y se hizo añicos con un ruido seco que retumbó en la cocina silenciosa. ¿Está bien?, preguntó Leo, aún sujetándome. Me apoyé un segundo en su brazo, sintiendo cómo me temblaban las piernas. Sí, solo fue un susto, dije, intentando sonreír. Nos quedamos un momento así, en medio de la cocina,
él aún cerca, y yo respirando hondo para calmarme. Entonces oímos otro ruido, esta vez arriba. Pasos. Mamá, la voz de Sunny, adormilada y molesta. ¿Qué ha pasado? Le respondí sin subir la voz. Nada, hijo. Se ha caído una taza. Ya está todo bien. Pero no me contestó. Solo el sonido de la puerta de su habitación cerrándose con más fuerza de la necesaria. Leo agachó la cabeza. Lo siento mucho, de verdad. No te preocupes, dije, bajando del taburete. No es culpa tuya. Fue una tontería mía. Barrió los restos de porcelana con una escoba mientras yo abría el grifo y le servía agua en un vaso cualquiera. Se lo tendí. Nuestras manos se rozaron apenas un instante. Gracias, señora Carmen. Puedes llamarme solo Carmen, si quieres. Asintió con timidez y bebió en silencio. Luego dejó el vaso en la encimera y volvió a mirarme. De verdad lamento haberla despertado. A veces, hijo, una no duerme por cosas más pesadas que un vaso de agua. Nos quedamos en silencio unos segundos, mirando el suelo donde antes estuvo la taza de flores azules. Era la favorita de Enrique. Y aún no entendía por qué había querido usarla justo esa noche. El ruido de la taza rota fue más fuerte de lo que imaginé. Apenas habíamos terminado de recoger los pedazos cuando escuchamos pasos apresurados en la escalera. La puerta se abrió de golpe, y ahí estaba Sunny, con el ceño fruncido, el cuerpo tenso y los ojos aún medio dormidos. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, aunque su tono no era de preocupación, sino de reproche. Me quedé quieta, como si me hubieran atrapado haciendo algo indebido. Leo se apartó rápidamente, dejando la escoba apoyada contra la pared. El silencio se instaló en la cocina como una losa. El sonido del reloj sobre la nevera marcaba los segundos con un tic-tac que parecía amplificarse con cada mirada de Sunny. Solo bajamos por un vaso de agua, dije, casi en un susurro, intentando no sonar a excusa. Sunny miró a Leo, luego a mí. No dijo nada más. Simplemente hizo un gesto con la cabeza hacia su amigo, como indicándole que subiera. Leo obedeció sin protestar. Antes de irse, me miró una última vez, como pidiendo disculpas otra vez. Pero no había culpa en sus gestos. Al contrario, había una calma que contrastaba con el torbellino que se estaba formando en mi pecho. Cuando se quedaron solo mis pensamientos y el vaso vacío en la encimera, me senté. Sunny no volvió a hablar. Ni esa noche, ni a la mañana siguiente. Me desperté temprano, con la luz gris entrando por la ventana. En la cocina, el olor del café apenas llenaba el aire. Me lo preparé sin ruido, sin prisa, como si el día tuviera miedo de empezar. Al pasar por el pasillo, oí cómo Sunny se movía en su habitación. No quise interrumpir. Ya no estaba segura de qué podía decirle. Algo cambió en su mirada anoche. No era enojo. Era algo más sutil, más profundo. Como si me hubiera visto de repente con otros ojos. Y esa mirada me hizo sentir fuera de lugar en mi propia casa. Después del desayuno, salí al patio a regar las macetas. Las begonias estaban un poco marchitas. Quizás, como yo, también sentían que algo en el ambiente ya no era el mismo. Desde la verja, vi a la vecina Asunción paseando con su perra. Me saludó con una inclinación mínima de cabeza. Su mirada se deslizó hacia la casa, luego hacia mi bata, y por último, hacia la ventana de la habitación donde dormía Leo. El corazón me dio un pequeño vuelco. No hacía falta que dijera nada. En pueblos como este, las palabras sobran cuando los gestos lo dicen todo. Al volver al interior, encontré la mesa del comedor vacía, sin rastros de desayuno. Sunny y Leo habían salido sin avisarme. Dejaron las mochilas apoyadas en la entrada, así que supe que volverían. Pero ese gesto de salir sin decir nada, dolía. Me senté en el sofá. El silencio en la casa ya no era acogedor, como cuando Enrique se iba de viaje y yo me quedaba sola con mi té y mis libros. Este silencio era distinto. Era el silencio de ser una presencia tolerada. No querida. Solo, permitida. Me recosté con los ojos cerrados, tratando de entender por qué me dolía tanto. Y entonces lo vi con claridad. No era Sunny el que estaba herido. Era yo. Porque por primera vez sentía que mi casa ya no era completamente mía.
No por el muchacho que pidió agua en mitad de la noche. No por los pasos nuevos en la escalera ni por los ojos curiosos de los vecinos. Sino porque algo en mi hijo se había cerrado. Y yo ya no tenía la llave. Enrique solía decir que los hijos son prestados. Que vienen a través de nosotras, pero no para nosotras. Yo creí que lo entendía. Hasta ahora. Esa mañana, mientras recogía la taza rota que aún no había tirado a la basura, entendí que no era solo una taza. Era una señal. Algo se había roto de forma definitiva. No con ruido, sino con ese tipo de grieta que se abre poco a poco, sin que una se dé cuenta. Y ahí estaba yo, barriendo pedazos de porcelana. Y preguntándome cuándo fue que mi propio hogar empezó a dejar de reconocerme. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual, con la sensación de que algo me observaba. El cielo estaba aún gris, y el canto de los gallos no lograba romper del todo el silencio espeso que se había quedado en la casa desde la noche anterior. Me vestí sin hacer ruido, preparé un café suave y salí al patio con la taza entre las manos. El aire era fresco, con ese olor a tierra húmeda que tanto me gusta. Pero no conseguía disfrutarlo. Me sentía inquieta, como si una sombra invisible me envolviera los hombros. Fue entonces cuando la vi. Asunción, mi vecina de toda la vida, estaba en su patio, agachada junto a una de sus cabras. Con la falda recogida hasta las rodillas, la mirada fija y una mano firme, ordeñaba el animal como si su vida dependiera de ello. Pero lo más curioso no era lo que hacía, sino cómo miraba. No al animal. A mi casa. Sus ojos oscuros, pequeños, se clavaban en mi fachada como si quisieran ver más allá de las paredes. Cuando me notó, no sonrió. Solo bajó la vista un segundo y volvió a centrarse en su tarea, como si no me hubiera visto. Pero ya era tarde. El mensaje estaba dado. Asunción era la clase de mujer que no hablaba mucho, pero lo sabía todo. En un pueblo como Molina de Segura, no hacía falta tener una boca grande para esparcir rumores. Bastaba con una ceja levantada, un silencio prolongado o una mirada desde detrás de las cortinas. Y esa mañana, yo sentí que la cortina de su juicio ya se había corrido. Cuando volví a entrar, encontré la nota de Sani en la mesa de la cocina. Fuimos al centro con Leo. Volvemos después de comer. No hace falta que cocines. Ni un mamá, ni un te quiero. Solo una frase práctica, como si yo fuera la casera de una pensión y no su madre. Me quedé de pie, con la nota en la mano, sin saber si debía enfadarme o simplemente aceptar lo que estaba ocurriendo. No tenía hambre. Limpié la encimera, regué las plantas de la ventana, abrí y cerré cajones sin motivo. Pero nada lograba calmarme. Lo que me inquietaba no era Asunción. Ni siquiera era Sani. Era yo. Algo dentro de mí se removía desde aquella noche. No era solo la vergüenza por haber sido descubierta en la cocina con Leo. No había pasado nada, y sin embargo, el aire parecía cargado de una culpa invisible. Como si una mujer de mi edad no tuviera derecho a compartir la madrugada con un hombre más joven. Ni siquiera para darle un vaso de agua. Pero era más profundo. Era la sensación de que había cruzado un límite que no sabía que existía. Que por haber reído con alguien diferente, por haberme sentido ligera durante unos minutos, ya no estaba en el lugar correcto. Como si algo se hubiera soltado dentro de mí y no supiera cómo volver a ponerlo en su sitio. Y esa sensación me perseguía por toda la casa. Intenté distraerme con las tareas de siempre. Abrí los armarios, hice repaso de los manteles viejos, saqué la ropa de invierno para airearla. Pero todo parecía fuera de lugar. Incluso los objetos más cotidianos me resultaban ajenos, como si hubieran sido testigos de algo que yo no recordaba bien. A media mañana, decidí salir a comprar pan. Al llegar a la tienda de Dolores, noté algo distinto. Ella, que siempre me saludaba con su sonrisa ancha y su voz cantarina, apenas murmuró un buenos días sin mirarme a los ojos. ¿Todo bien, Carmen?, preguntó al darme el cambio, pero su tono tenía un filo escondido. Sí, todo bien, contesté, forzando una sonrisa que no convenció ni a mí misma. Al salir, sentí que 3 mujeres que estaban sentadas en la terraza del bar me miraban. No directamente, claro. Solo el gesto de interrumpir la conversación cuando pasas, esa pausa que lo dice todo.
Volví a casa con la barra de pan bajo el brazo y el corazón pesado como una piedra. Me encerré en mi habitación y abrí la ventana. Desde allí podía ver parte del campo, los árboles, las casas más lejanas. Me obligué a respirar hondo. A repetirme que no había hecho nada malo. Que todo esto era fruto de mi imaginación, de mis inseguridades. Pero no era solo eso. Era el descubrimiento de que me dolía importarles. Que después de tantos años cuidando mi nombre, mi imagen, mi papel en este pueblo, bastaba una noche y una taza rota para que todo se tambaleara. Y, sobre todo, me dolía no saber si quería seguir siendo la señora correcta, la madre que nadie cuestiona, la viuda que guarda silencio. Porque, muy en el fondo, algo en mí no quería seguir pidiendo permiso para vivir. Aquella tarde, el cielo comenzó a cubrirse con nubes bajas, y el calor dio paso a una brisa suave que movía las cortinas del comedor como si alguien respirara a través de ellas. Sunny aún no había regresado. La casa estaba en silencio, pero no vacío. Leo seguía allí. Lo encontré sentado en el porche, con los codos sobre las rodillas, mirando hacia el campo sin decir nada. Tenía una expresión perdida, como si estuviera muy lejos, dentro de sí mismo. En la mano tenía una hoja seca que giraba entre sus dedos. ¿Quieres algo de beber? Le pregunté desde la puerta. Levantó la vista con un gesto que me sorprendió. Gratitud. Un café, si no es molestia. No lo era. Al contrario. Me alivió tener algo que hacer. Preparé 2 tazas y salí al porche. Él se hizo a un lado en el banco de madera para que pudiera sentarme. No hablamos durante los primeros minutos. Solo se escuchaba el viento entre los árboles y el tintineo suave de las cucharillas contra la porcelana. Este lugar es tranquilo, dijo finalmente. No sé si podría vivir en un pueblo, pero entiendo por qué la gente lo elige. Asentí, observando el horizonte. A veces el silencio ayuda a escuchar lo que una no quiere oír. Él soltó una risa baja, casi irónica. ¿Siempre habla así, con tanta verdad? Lo miré. Había algo en su voz que no era burla. Era cansancio. Solo cuando hay alguien que escucha. Se quedó callado. Luego, tras un suspiro largo, empezó a hablar. Mi madre murió cuando yo tenía 17. De repente. Un infarto. Estábamos solos los dos. No tengo hermanos, y mi padre desapareció de nuestras vidas mucho antes. Todo fue tan rápido que no me dio tiempo ni de entender lo que estaba pasando. Un día tenía madre, casa, rutina, y al siguiente, nada. Sus palabras no buscaban compasión. Salían con la calma de quien ya las ha dicho muchas veces, pero que aún no sabe dónde colocarlas en su alma. Viví con una tía un tiempo. Después me fui a Madrid. Trabajos pequeños, estudios a medias, amistades fugaces. No me quejo. Podría haber sido peor. Pero hay días como hoy, en los que me siento como si estuviera prestado en todos los sitios donde voy. Guardé silencio. Me dolía escucharlo. No porque su historia fuera especialmente trágica, aunque lo era, sino porque reconocía ese tono. El de alguien que se acostumbra a pasar desapercibido, a no molestar, a ser el que no estorba. ¿Y Sunny? Pregunté, suavemente. ¿Desde cuándo sois amigos? Nos conocimos en un trabajo de temporada en Valencia, hace 3 años. Él fue el primero que me invitó a su casa. A su vida. Siempre hablaba de usted con mucho cariño. Decía que su madre tenía más fuerza que todos los hombres que conocía. Sonreí sin poder evitarlo. Sunny dice muchas cosas sin pensar. Tal vez. Pero esta vez tenía razón. Se hizo otro silencio, más sereno. Mis dedos rodeaban la taza ya tibia. Sentí como el calor se iba disipando, igual que la distancia entre nosotros. No lo miraba como el amigo de mi hijo. No en ese momento. Lo veía como un hombre roto, superviviente de algo que aún no sabía nombrar. Y yo no era solo su anfitriona. Era una mujer que empezaba a reconocerse en las grietas del otro. A veces, dije sin pensarlo demasiado, cuando has vivido muchos años rodeada de familia, de deberes, de silencios impuestos, te olvidas de cómo es estar realmente con alguien. Sin roles. Sin expectativas. Leo giró el rostro hacia mí. ¿Y cómo es? Lo miré. Tranquilo.
Como este momento. Él no dijo nada. Pero bajó la vista, con un leve asentimiento. Supe entonces que aquel instante era peligroso. No porque hubiera algo indebido. No porque se cruzara una línea visible. Sino porque era fácil. Demasiado fácil. Y eso, en una vida hecha de obligaciones, podía ser lo más seductor de todo. El sonido de un coche en la entrada nos devolvió a la realidad. Sunny había vuelto. Leo se levantó sin decir más y entró en la casa. Yo me quedé un momento más afuera, sola con mi taza vacía y un pensamiento que me quemaba por dentro. No sé quién empezó a acercarse a quién. Solo sé que por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. Y no como madre, ni como viuda, sino como persona. La tormenta no se hizo esperar. Al caer la noche, el cielo se oscureció como si alguien hubiera apagado el mundo. Primero fueron los truenos lejanos, luego las ráfagas de viento que azotaban las contraventanas, y por último, la lluvia. Densa, insistente, como si el cielo también tuviera algo que sacar de dentro. Estábamos en la cocina, Leo y yo, sentados uno frente al otro. La conversación había cesado hacía rato, pero el silencio entre nosotros no era incómodo. De hecho, sentía que no necesitábamos hablar. Él bebía lentamente un té de menta, yo sostenía mi taza entre las manos, más por el calor que por el sabor. Y entonces, de pronto, la luz se fue, todo quedó en penumbra. Solo se escuchó el zumbido corto de la nevera apagándose y el leve clic de las lámparas que se rendían a la tormenta. «Se ha ido la luz», dije, como si él no se hubiera dado cuenta. «¿Tiene velas?», preguntó, con calma. Asentí y me levanté. En el cajón bajo la encimera siempre guardo algunas. Las puse sobre la mesa y él las encendió. La cocina se tiñó de un color ámbar suave, como si el tiempo se hubiera detenido en otra época. La luz de las velas tiene una forma peculiar de transformar los rostros. Lo vi diferente, más joven y más cansado a la vez. Más vulnerable. Quizá también yo me veía distinta bajo esa luz. Más cerca de lo que callaba. Estábamos así cuando se abrió la puerta de la entrada. Un golpe seco, urgente. «Sunny». Lo escuché dejar la mochila en el suelo con fuerza. Sus pasos atravesaron el pasillo hasta llegar a la cocina. Se detuvo en el umbral, mojado por la lluvia, la chaqueta pegada al cuerpo. Su mirada recorrió la escena, Leo sentado, yo frente a él, la mesa iluminada por llamas pequeñas y titilantes. Y en sus ojos vi algo que no esperaba. No era sorpresa. Ni siquiera rabia. Era decepción. Su voz no salió. Pero su silencio fue más duro que cualquier palabra. Sus ojos me cortaron como cuchillas. Y sin decir una sola frase, sin dirigirle una mirada a Leo, giró sobre sus talones y se encerró en su habitación. La puerta se cerró con un golpe sordo, más triste que violento. Yo no me moví. Sentí que el aire se volvía más espeso, que algo invisible y frío se instalaba entre nosotros. Leo bajó la vista. «Lo siento», susurró. «Creo que no debería haberme quedado». Negué con la cabeza, con un nudo en la garganta. «No has hecho nada malo. Pero a veces no hace falta hacer nada», dijo, casi para sí mismo. «A veces, basta con estar». Cuando él se fue a su cuarto, me quedé sola en la cocina. Apagué las velas una a una. La oscuridad se hizo densa, y cada rincón de la casa pareció susurrarme cosas que no quería oír. Subí despacio a mi habitación. Pasé junto a la puerta de Sunny. Estaba cerrada. No hice ruido. No golpeé. No dije su nombre. ¿Qué habría podido decir? Me senté en el borde de mi cama. Afuera, la lluvia seguía cayendo. El agua golpeaba el cristal con una cadencia triste. Y en medio de esa tristeza, me vino una pregunta, simple y cruel. ¿De verdad estoy haciendo algo tan terrible? No hubo caricias. No hubo secretos. No hubo intenciones ocultas. Solo dos personas compartiendo una vela, una taza caliente, una noche sin luz. Y, sin embargo, me sentía juzgada. Como si no tuviera derecho a sentirme viva. Como si, por tener 60 años, debiera esconderme tras la imagen de madre perfecta, mujer viuda, discreta, prudente, silenciosa. Como si no me estuviera permitido mirar a otro ser humano con ternura.
ni que otro me mirara con respeto. ¿En qué momento envejecemos también por dentro? ¿Cuándo nos convencen de que nuestros gestos ya no son inocentes, sino ridículos? ¿Cuándo empieza el mundo a decirnos que no podemos? Y lo peor, ¿por qué empezamos nosotras a creerlo? Aquella noche no dormí. Escuché a la casa respirar en la oscuridad, a los recuerdos moverse detrás de las paredes, y sentí que algo en mí se partía. No por Leo, ni siquiera por Sunny. Se partía por mí, porque volvía a sentirme culpable. No por lo que hice, sino por atreverme a no esconder el alma bajo capas de edad, de maternidad, de lo correcto. Y ese dolor no tenía edad. Sunny empezó a evitarme. Ya no era como antes. Por la mañana salía temprano, antes de que yo me despertara. Por la noche volvía tarde, apenas decía un par de palabras, y se encerraba en su habitación. Ya no me abrazaba. Ya no me miraba a los ojos. Y eso dolía más que cualquier reproche. Durante las comidas hablábamos poco. A veces, fingía mirar su móvil solo para no mirarme a mí. Yo intentaba actuar con normalidad, como si no notara nada, pero todo en la casa había cambiado de tono. El aire estaba más denso, las paredes más frías. Era como si yo hubiera cruzado una línea invisible. Una que nadie había trazado, pero que todos temían. La tensión no venía del chico. Él seguía tratándome con respeto, con la misma delicadeza que aquella noche en la cocina a la luz de las velas. No hubo caricias. No hubo palabras fuera de lugar. Solo presencia. Solo escucha. Solo algo cálido. Humano. Pero Sunny no lo vio así. Él no había visto lo que pasó, sino lo que creyó ver. Lo que temía ver. Me dolía, sí, pero más me dolía la sensación de que ya no era su refugio, sino su decepción. Pasaron días sin que me preguntara cómo estaba. Yo me aferraba a los pequeños gestos, preparar su comida favorita, dejarle fruta cortada en un plato, lavar su camisa preferida. Pero todo eso parecía volverse invisible. Como yo. Una tarde, mientras recogía la ropa tendida, lo observé desde la ventana. Hablaba con nuestra vecina, la misma que siempre nos miraba con una mezcla de juicio y sospecha. Sunny sonreía, asentía, como disculpándose por algo. Por mí. Ese instante fue un puñal. No por la vecina, sino porque comprendí que él también empezaba a juzgarme con ojos ajenos. Me encerré en el baño y dejé correr el agua para que no se oyera mi llanto. No por vergüenza, sino por agotamiento. Esa noche, mientras fregaba los platos sola, él entró a la cocina, cogió un vaso de agua y se quedó un momento en silencio. ¿Hasta cuándo se queda tu amigo?, preguntó de pronto, sin mirarme. Hasta el domingo, respondí, sin alzar la voz. Asintió con la cabeza y salió. Nada más. Ni una palabra más. Me senté en la cama y me miré al espejo del armario. Vi a una mujer de 45 años, con líneas suaves en el rostro, con ojeras que no eran de cansancio físico, sino de un cansancio más profundo. Y, sin embargo, en sus ojos había algo vivo. Algo que no se resignaba. No era culpa del chico. No era culpa mía. Era culpa del silencio, del miedo a nombrar las cosas por su nombre. De una sociedad que espera que una mujer de mi edad sea madre, esposa, cuidadora, pero nunca alguien que también siente, se conmueve, necesita. Comprendí entonces que mi edad no era escudo. No era protección. No era madurez que me salvaba de los juicios. Era un espejo. Uno que mostraba a los demás sus propias inseguridades, sus propios prejuicios. Y por eso dolía tanto. No por lo que hice, sino por lo que desperté. Al día siguiente decidí salir a caminar sola por los caminos de tierra que rodeaban el pueblo. Necesitaba aire. Pensar. Recordarme a mí misma que existo más allá del rol que alguien me asigna. Mientras caminaba, el sol empezaba a caer, tiñendo los campos de oro. Escuché unos pasos detrás de mí. Era él. El chico. Me alcanzó sin decir nada, y caminamos en silencio. Yo sé que no hice nada malo, dijo, por fin. Asentí. Pero tampoco sé si debí quedarme, añadió. Lo miré, y supe que también llevaba algo dentro que no podía compartir. A veces basta con estar, le respondí. Y seguimos caminando. Sin destino.
Sin culpa. La conversación ocurrió en la cocina. No fue un grito ni un escándalo. Fue una de esas frases que caen como una piedra en un estanque silencioso. Creo que sería mejor que Dani se fuera a otro sitio por un tiempo. Por tranquilidad, dijo Sunny mientras removía el café sin mirarme. Me quedé quieta, con las manos apoyadas en el respaldo de la silla. La frase flotó en el aire, suspendida entre nosotros como un juicio definitivo. No pregunté por qué. No le pedí explicaciones. Porque las entendí sin necesidad de palabras. No se trataba de Dani. Se trataba de mí. Yo, que apenas hablaba, que nunca imponía nada, que solo escuchaba y preparaba la comida. Aún así, mi presencia, mi manera de mirar, mi silencio, habían cruzado una línea invisible. Y ahora era una amenaza. ¿Para quién? ¿Para qué? Asentí con la cabeza y murmuré algo que ni yo misma entendí. Tal vez sí, tal vez claro. Me senté, fingí sorber el café ya frío, y esperé a que Sunny se marchara. No dijo nada más. Salió con su taza y dejó la puerta entreabierta. Cuando Dani bajó a recoger sus cosas por la tarde, no hubo escena. Me abrazó con una ternura que me dolió más que cualquier reproche. Gracias por todo. En serio, dijo en voz baja. Yo asentí otra vez, sin saber qué responder. ¿Qué podía decirle? ¿Que yo también me sentía fuera de lugar en mi propia casa? ¿Que no entendía en qué momento el calor de una conversación a la luz de las velas se convirtió en un peligro? Los vi alejarse desde la ventana del salón. Uno al lado del otro, sin hablar. Sunny llevaba la mochila de Dani al hombro. Caminaban rápido, como si dejaran atrás algo que no querían volver a ver. Como si yo fuera ese algo. Cerré las cortinas. Aquel silencio que llenó la casa fue más espeso que cualquier ausencia anterior. Ni siquiera tras la muerte de mi marido había sentido una soledad tan física, tan punzante. Entonces, al menos, el dolor tenía nombre y causa. Ahora, era una sensación hueca, como si me hubieran arrancado algo sin darme tiempo a entender qué era. La noche cayó sin que me diera cuenta. No encendí ninguna luz. Me senté en la oscuridad del pasillo, con la espalda contra la pared, abrazando mis rodillas. Intenté no llorar. No porque estuviera prohibido, sino porque sentía que no tenía derecho. ¿Qué había hecho? ¿Escuchar a alguien? ¿Sentir algo que no estaba permitido por la edad, por la etiqueta, por las relaciones sociales? Y lo peor fue entender que no lo echaría de menos a él, al chico, sino a mí misma. A la que yo era cuando estaba cerca de él, viva, curiosa, auténtica. La que no intentaba parecer correcta. Ni madre. Ni viuda. Ni una mujer de más de 60 puntos. Solo yo. Pero ahora, esa mujer parecía haber desaparecido. ¿Quién sobra realmente, cuando en casa de pronto se vuelve estrecho por la propia presencia? Una semana después de que Dani se marchara, sentí que necesitaba huir. No de ellos. No de mi hijo. Sino de mí misma. De las paredes que parecían cerrarse cada vez más. Del silencio que se había convertido en una prisión invisible. Así que tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Cogí la maleta, guardé algunas cosas básicas y me fui al mar. Benicarló. Un lugar que tiene la magia de los recuerdos compartidos. Donde Enrique y yo habíamos caminado por primera vez juntos. Donde el sol parecía más cálido y las olas susurraban promesas que entonces creímos eternas. Llegué por la tarde, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosas. Me senté en un banco junto al paseo marítimo, con los pies apoyados en el suelo frío y la brisa marina acariciando mi cara. El murmullo constante del mar me envolvía, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin miedo. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran. Las risas, las discusiones, los momentos compartidos. Pero también las heridas, las pérdidas, las soledades. Y entonces me di cuenta. No necesito justificar mi existencia ante nadie. No necesito pedir permiso para sentir, para amar, para equivocarme o para ser feliz. Soy mujer, madre, persona. Con derecho a todas esas cosas, con derecho a ser vista, escuchada y respetada. Incluso si a otros les parece incorrecto. Porque esta es mi vida.
Y yo no quiero ser una sombra, un eco, una presencia invisible. Quiero ser luz. Quiero ser completa. Quiero quedarme conmigo misma. Me levanté del banco, miré al mar una última vez y respiré profundo. Por fin, en paz. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.